Hola nuevamente, pues una vez revisadas las fórmulas para funciones trigonométricas, pues toca el turno para las funciones exponenciales. Entonces vamos a definir dos situaciones o dos casos diferentes en los que se puede obtener la derivada de una función exponencial. Comencemos con el primero de ellos. Bueno, el primero de ellos dice lo siguiente: voy a obtener o quiero obtener la derivada de una función a, entiéndase a como una constante, un valor numérico, a una potencia u, que vendría siendo una cuestión, una variable, esta u, respecto a la x, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a obtener yo? Su fórmula dice que debo de escribir el mismo número a la potencia u, a la u, multiplicarlo por el logaritmo natural de a únicamente y multiplicarlo por la derivada de nuestra variable u. Muy bien, esta es la primera fórmula que vamos a estar analizando y para lo cual vamos a ver unos ejemplos muy sencillos, dos específicamente, para darles solución. El primero de ellos dice lo siguiente: sea la función f de x igual a 2 a la 3x. Observamos, tenemos una base numérica, que es lo que representa la letra A, y tenemos un exponente variable, que es lo que representa la letra U. Muy bien, entonces esto es nuestro primer paso, es obtener estos elementos que me permitan dar solución a nuestro problema. Muy bien, identificamos A es el 2, U es 3x y por supuesto que nuevamente vamos a obtener la derivada de u. La derivada de 3x es 3. Muy bien, ya tengo los elementos necesarios para poder resolver este problema siguiendo esta pequeña formulita. Escribo entonces lo siguiente: la derivada es igual, dice a la u, es decir, escribo tal cual mi problema original, 2 a la 3x, que multiplica al logaritmo natural de a. ¿Cuánto dijimos que valía a? Es el puro 2. Que multiplica a la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de u? Es un 3. Muy bien. Al igual que en el caso de las funciones trigonométricas, este 3 o este 2 a la 3x no pueden afectar a este 2, no de una manera directa. Lo que podemos hacer nosotros es nada más reordenar aquí nuestra información o dejarla expresada así. Algunos libros te sugieren poner primero el valor constante, 3, que multiplica el logaritmo natural de 2, que multiplica a 2 a la 3x. Pero a final de cuentas son los mismos tres elementos que se están multiplicando entre ellos y esta es la respuesta a nuestra derivada. Así tal cual la vamos a dejar. 1, 2, 3 elementos que son los de acá de la fórmula. Es nuestro problema original, el logaritmo natural de la base del problema, es decir, de la a, y la derivada de la u. Y así de sencillo se resuelven este tipo de problemas de funciones exponenciales. Vamos a ver un ejemplo muy similar y luego pasamos al siguiente tipo de función exponencial. Bueno, el problema que ahora te propongo es y igual a 3, y igual o f de x igual. Recuerda que es indistinto, f de x igual a 3 a la 7x. Muy bien, identificamos entonces que para este ejercicio a es igual a 3, que es esto de aquí, la u es el exponente 7x y yo voy a necesitar la derivada de esa u. La derivada de 7x es 7, ya que la derivada de x es 1, se multiplica por el 7 y me quedo con este 7. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente seguir nuestra fórmula escribiendo en el orden que me indican los elementos con los que ya cuento. La derivada es igual, dice nuevamente a la u, 3 a la 7x, que multiplica al logaritmo natural de 3, que multiplica
a la derivada de u, que es 7. Nuevamente, si los quisiéramos ordenar, vamos a dejar primero al 7, luego al logaritmo natural de 3 y por último a 3 a la 7x. De esta manera terminamos con la derivada de esta función 3 a la 7x. Muy bien, así de sencillo es este tema. Revisemos una variante más cuando hablamos específicamente de la expresión e. Vamos a analizarlo, vamos a tener lo siguiente. Si a mí me piden la derivada de e a una potencia u respecto a las x, yo tengo que su fórmula dice lo siguiente, que necesito, claro está, la derivada de la u y que multiplique a e a la u. Te fijas que lo único que vamos a hacer es derivar la u y multiplicarlo por el mismo problema. Es muy sencilla esta derivada. Vamos a ver algunos ejemplos para que queden claros. Primero de ellos es el siguiente. Si mi función f de x es igual a e a la 3x, yo voy a hacer para resolverlo lo siguiente. Tiene el exponente 3x y obtengo su derivada. La derivada de 3x es 3. Y así de sencillo paso ya a aplicar la fórmula de y en dx, que es lo mismo que si pongo f' de x. Recuerda que son varias formas de identificar a la derivada, son varias notaciones. Las uso a la par, alternadas unas y otras, para que te acostumbres a ver cualquiera de ellas e identificar que se está haciendo lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces dice la fórmula que escriba primero la derivada de la u, que fue un 3, y nuevamente la e a la u, es decir, e a la 3x. Si lo quisiéramos simplificar, sería 3e a la 3x. Así de sencillo son estos ejercicios, son muy sencillos. Es cuestión de tener dominadas las 4 o 5 primeras reglas para derivar, y una vez que domines eso, pues tus ejercicios de las siguientes fórmulas se te irán facilitando mucho más. El siguiente ejemplo es e a la x menos 8. Aquí ya metimos dos términos en el exponente. No pasa nada, solo hay que tener cuidado al momento de derivarlos. Es decir, identificamos que el exponente, es decir, la variable u, es x menos 8. Yo tengo entonces que derivar esa u. La derivada de x es 1. La derivada de menos 8 es 0. Entonces me quedo únicamente con 1. Por lo tanto, al aplicar la fórmula y obtener la derivada de y en dx es igual a la derivada de u, que fue un 1, por e a la x menos 8. Y como 1 por e es e, entonces no es necesario escribirlo y me quedo simplemente con la misma expresión. Es posible que de una derivada de un ejercicio, al derivarlo, obtenga el mismo resultado que la función original. Sí es posible, específicamente en estos casos de nuestro exponente o nuestros tipos exponenciales con base e. Muy bien, bueno, estos son los ejemplos que tenía para este tema de derivadas de funciones exponenciales. Ya también tendrás ahí a disposición en Classroom los ejercicios correspondientes, y espero tengas mucha suerte para resolverlos y hayas aprendido correctamente el tema. Nos vemos en el siguiente video.